El viejo libro de contabilidad se abrió entre las manos de Martín, liberando una fotografía amarillenta que cayó sobre la alfombra del despacho paterno. La imagen mostraba a dos hombres jóvenes, apoyados contra un jeep militar, uniformados y sonrientes bajo un sol implacable. Reconoció a su padre, Dememiu Deming, inmediato a pesar de los 30 años menos. Pero el otro hombre lo desconcertó. Tenía algo inquietantemente familiar en la forma de la mandíbula, en esos ojos ligeramente rasgados que Martín veía cada mañana en el espejo. Giró la fotografía con dedos temblorosos. «Kandahar, 1982. Ricardo y yo», decía una caligrafía desconocida. «Kandahar, Afganistán. Imposible». Según todas las historias familiares, su padre jamás había salido de Sudamérica. La sangre le golpeaba las sienes mientras estudiaba ambos rostros bajo la lámpara del escritorio. El desconocido compartía su misma marca de nacimiento, sobre la ceja izquierda, ese pequeño trazo que su madre siempre había atribuido a su abuelo materno. Las cuentas no cuadraban. Él había nacido en mayo del 83, apenas unos meses después de esa foto. Sostuvo la imagen contra la luz, descubriendo más detalles, la postura idéntica, esa forma característica de sonreír con solo la mitad de la boca. El crujido del parqué en el pasillo lo congeló. Los pasos de su padre acercándose mientras los fragmentos de una identidad fabricada se desmoronaban entre sus dedos. El jardín de la casa familiar lucía distinto tras 5 años de ausencia. Manuel observaba los rosales descuidados mientras fumaba en silencio, intentando reconciliarse con aquel lugar que había dejado atrás. Sus 35 años, el traje que llevaba y el maletín de documentos junto a la puerta evidenciaban el abismo entre su vida actual y aquellos años de adolescencia. El diagnóstico de cáncer de páncreas de su padre había llegado como un telegrama del pasado, obligándolo a solicitar licencia en el bufete de abogados y regresar a la provincia. La relación con Eduardo, su padre, siempre había sido un ejercicio de distancia calculada. No existían grandes confrontaciones ni afecto desbordado, sino un respeto ceremonioso construido sobre conversaciones prácticas y silencios prolongados. Manuel había aprendido a vivir sin sus consejos, adaptándose a una paternidad de gestos mínimos que ahora, frente a la enfermedad, parecía insuficiente. La decoración navideña que su madre había insistido en colocar contrastaba con la gravedad flotando en el aire. Era la primera vez en 8 años que la familia intentaba reunirse para las fiestas. Desde la ventana podía ver a su padre dormitando en el sillón, más delgado, con la piel amarillenta. Los médicos habían sido claros. Quedaban pocos meses. Manuel apagó el cigarrillo contra la maceta y respiró hondo, preparándose para otra cena de frases a medias. Martín pasó los dedos sobre la fotografía cuando su padre entró a la sala. Carlos quedó inmóvil al reconocer la imagen. La caja vieja abierta sobre la mesa delataba el hallazgo. Su rostro palideció visiblemente, transformándose en una máscara que Martín jamás había visto. Los labios de Carlos temblaron antes de que su voz emergiera, ronca y entrecortada, preguntando qué hacía revisando sus cosas. Martín levantó la fotografía mostrándosela, mencionando su curiosidad por el hombre desconocido junto a él. Carlos arrebató la imagen con un movimiento brusco. Sus manos temblorosas la guardaron con premura. Algunas cosas debían seguir enterradas.
masculló mientras evitaba la mirada inquisitiva de su hijo. La insistencia de Martín provocó que Carlos golpeara la mesa con fuerza repentina. Algo sobre Santiago escapó de sus labios antes de contenerse abruptamente. Santiago, una ciudad que jamás había mencionado antes. Al notar la confusión en el rostro de su hijo, Carlos intentó recomponerse, pero su respiración se volvió errática. Las palabras se transformaron en un jadeo agónico, mientras se aferraba al borde de la mesa. Sus piernas cedieron sin aviso, y Martín apenas alcanzó a sostenerlo antes de que cayera al suelo. Martín cerró la puerta de la habitación donde su padre dormía, con el suero goteando lentamente y el monitor cardíaco dibujando líneas verdes constantes. Los médicos habían dicho que pasaría la noche estable, pues las fotografías seguía en su bolsillo, quemándole como una brasa. Subió al ático por primera vez en décadas, encendiendo la luz amarillenta que apenas dispersaba las sombras entre cajas polvorientas. Siempre había respetado la prohibición paterna de hurgar entre estos recuerdos, pero ya no quedaba espacio para viejas lealtades. Sus manos temblaron al abrir la primera caja marcada como Documentos Santiago 78. Dentro, pasaportes con el rostro de su padre, pero nombres diferentes: Ernesto Valdivia, Ricardo Fuentes, Alberto Méndez. Papeles con sellos oficiales, algunos con el membrete del Ministerio de Defensa. Una libreta pequeña de cuero negro contenía direcciones y números telefónicos. Entre ellos, uno subrayado varias veces con tinta azul junto a una dirección en el barrio Providencia. Martín sacó su celular, lo contempló unos segundos y marcó el número, mientras escuchaba su corazón latiendo en los oídos. Al otro lado, una voz ronca contestó y quedó en silencio esperando que Martín hablara. Sus palabras se atascaron en la garganta, mientras observaba por la ventana del ático cómo la luna iluminaba los mismos rosales que su padre había plantado bajo nombres falsos. El número telefónico escrito en el reverso de la fotografía permaneció en la pantalla del celular de Martín durante largos segundos. Sus dedos temblaban levemente mientras presionaba llamar y escuchaba los tonos. Una voz anciana pero firme respondió al quinto timbrazo. Martín pronunció el nombre real de su padre y el silencio al otro lado de la línea se espesó como niebla. La anciana respiró profundamente, preguntando con voz quebradiza cómo había conseguido ese número. Sin revelar demasiado, Martín mencionó la fotografía y el libro de contabilidad. Ella soltó un leve jadeo de reconocimiento. Habló entonces de los años difíciles y de cuando tuvieron que escapar, palabras que caían como piedras en el estómago de Martín. La mujer mencionó que llevaba décadas guardando secretos que ya no tenía sentido proteger. Lo invitó a Santiago con urgencia en la voz, prometiendo revelar la verdad que su padre nunca pudo contar. Martín colgó y miró hacia el pasillo que conducía al dormitorio. Paterno. Podía confrontarlo ahora mismo con la fotografía en mano o partir directamente a Santiago. El reloj marcaba las 6 de la tarde. Si salía inmediatamente, llegaría antes de medianoche. Guardó la fotografía en su bolsillo y tomó las llaves del auto. Manuel extendió los documentos sobre la mesa del comedor, como si desplegara las piezas de un rompecabezas que ya no podía ignorar. Su padre palideció al reconocer los papeles, los ojos fijos en la fotografía donde aparecía con otro nombre. No hubo gritos, solo un silencio cargado mientras el viejo pasaba una mano temblorosa por los documentos. Manuel observó cómo las venas azules resaltaban contra la piel manchada de su padre
quien finalmente confesó entre suspiros entrecortados. Había vivido bajo una identidad falsa durante casi 4 décadas, huyendo de la persecución política que siguió al golpe militar. La verdad, susurrada en aquella habitación donde las cortinas filtraban una luz mortecina, pesaba como plomo. Su padre le advirtió con voz quebrada que algunas puertas era mejor mantenerlas cerradas, que había personas aún vivas interesadas en que ciertas historias permanecieran enterradas. Manuel sintió el sabor amargo de la traición mientras guardaba los documentos en su maletín. Aquella noche, mientras preparaba una pequeña maleta, la decisión ya estaba tomada. Compró un boleto a Santiago para la mañana siguiente, determinado a encontrar a la anciana cuyo nombre aparecía anotado al reverso de la fotografía. La última persona viva que conocía la verdadera identidad de su padre. La pequeña sala olía a jazmín y a algo más antiguo, indefinible. Carmen, una mujer de 70 y tantos años, con manos nudosas y ojos claros, que parecían guardar todos los secretos de Santiago, servía té en tazas de porcelana descascarillada. Las fotografías en las paredes contaban historias mudas de un Chile que Martín apenas recordaba. En una de ellas, el mismo hombre de la fotografía que había encontrado sonreía junto a su padre actual, ambos jóvenes, con puños alzados frente a un edificio gubernamental. Carmen colocó una caja de madera sobre la mesa con manos temblorosas. Extrajo documentos amarillentos, recortes de periódicos y más fotografías. La verdad emergió entre papeles y recuerdos. Ricardo Valenzuela, el hombre de la fotografía, era su padre biológico, un profesor universitario, poeta y activista desaparecido en 1973, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. El hombre al que Martín había llamado padre toda su vida, Antonio, era en realidad el mejor amigo de Ricardo, quien había prometido proteger a la familia. Antonio había asumido la identidad de esposo y padre para sacarlos del país con documentos falsos cuando la persecución se intensificó. Lo que comenzó como una medida temporal se transformó en una vida entera. Una carta escrita por su madre antes de morir confirmaba todo. Ella y Antonio nunca habían pretendido ocultar la verdad para siempre. Solo esperaban el momento adecuado que nunca pareció llegar. Martín sostuvo entre sus... Martín depositó los documentos sobre la mesa de la cocina. El café humeante frente a él permanecía intacto, mientras sus ojos recorrían las fotografías y papeles que ahora contaban una historia diferente. La luz del atardecer bañaba el apartamento con un resplandor dorado, casi irreal. Pensó en Jorge. El hombre que ahora sabía era su padre biológico, alguien que nunca conocería más allá de un par de historias y fotografías antiguas. El hospital llamó. Su padre, Ramón, el hombre que lo había criado, estaba despierto y preguntaba por él. Durante el trayecto, Martín sintió el peso de las verdades recién descubiertas asentándose en su interior como sedimento en agua turbia. Al entrar a la habitación, encontró a su padre sentado, con más color en el rostro que en días anteriores. Sus miradas se encontraron y algo cambió. No hubo necesidad de palabras cuando Martín se sentó junto a la cama y colocó su mano sobre la de Ramón. En ese contacto había preguntas sin formular y respuestas ofrecidas en silencio. Martín comprendió entonces que el silencio de su padre no había sido abandono sino protección, un intento imperfecto pero genuino de preservar una familia. Ramón apretó su mano con inesperada fuerza.
como queriendo transmitir décadas de explicaciones en un solo gesto. Martín asintió levemente, aceptando esta comunicación sin palabras. La verdad y el perdón se entrelazaban en ese cuarto de hospital, con el pitido constante de... En la soledad de su apartamento, Martín extendió sobre la mesa del comedor recortes amarillentos de periódicos de 1978. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras sobre las fotografías en blanco y negro, donde aparecían manifestantes siendo reprimidos. Sus ojos se detuvieron en un artículo pequeño que mencionaba la desaparición de estudiantes universitarios. Entre ellos, un nombre que ahora le resultaba dolorosamente familiar: Ricardo Gómez. Un escalofrío recorrió su espalda mientras conectaba fechas y acontecimientos. Buscó más información en su computadora portátil durante horas, descubriendo testimonios de sobrevivientes que hablaban de centros clandestinos y familias separadas. La historia oficial y la personal comenzaban a entretejerse en su mente como piezas de un rompecabezas macabro. Al día siguiente, sentado junto a la cama de hospital, observó a su padre adoptivo con nuevos ojos. Ernesto, con la voz quebrada por la emoción y la enfermedad, le habló de aquellas noches de toque de queda cuando lo recibió siendo apenas un bebé. Le contó sobre el miedo constante durante los primeros años, las mudanzas repentinas, los silencios necesarios, los documentos falsos guardados, por precaución, las miradas de sospecha. Martín escuchaba cada palabra, cada pausa, cada respiración entrecortada, como revelaciones de un pasado que finalmente tomaba forma. Antes de que la enfermera entrara para administrarle la medicación, Ernesto señaló débilmente hacia su bolso en el rincón. Ahí encontraría un cuaderno de tapas gastadas, donde había registrado día. Martín sostenía el cuaderno desgastado entre sus manos temblorosas. Las páginas amarillentas crujían al pasarlas. El diario de... Alberto revelaba un universo de dudas y miedos que nunca había compartido en voz alta. Hoy cumple 5 años y me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Había escrito en una entrada que hizo que el corazón de Martín se encogiera. Las palabras describían el miedo constante de Alberto a no ser suficiente, a fallarle al hijo de su amigo. Martín cerró los ojos, recordando cómo su padre adoptivo aplaudía cada vez que él tocaba acordes en la guitarra, exactamente como los tocaba Eduardo según las fotografías. Alberto había preservado esos pequeños gestos heredados sin decir palabra, fomentando una conexión invisible entre padre e hijo biológicos. En otra página, Alberto describía la única visita que hizo a la tumba de Eduardo, un lugar secreto por seguridad, que ahora Martín anhelaba conocer. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Teresa preguntando si mantendría todo en privado o si la verdad merecía ser compartida con el resto de la familia. Martín pasó los dedos por una fotografía donde Alberto lo sostenía sobre sus hombros en un parque, ambos sonriendo hacia un futuro incierto. Tomó una decisión. Visitaría primero la tumba de Eduardo, el lugar donde Alberto había llorado a su amigo décadas atrás. Solo después podría decidir qué hacer con las piezas rotas de su historia familiar. El cementerio provincial apareció al final del camino de tierra como un recinto amurallado de piedra gris y cipreses. Martín condujo en silencio, mientras su padre adoptivo, Eduardo, respiraba con dificultad en el asiento del copiloto. La fibrosis pulmonar había avanzado rápidamente en las últimas semanas. A pesar de las protestas de Martín, Eduardo
Había insistido en acompañarlo. Esta visita, dijo, la debían hacer juntos. La tumba estaba en un rincón apartado, bajo un nombre falso que Carmen les había revelado. Eduardo se apoyó pesadamente en el brazo de Martín mientras avanzaban entre lápidas gastadas y flores marchitas. El aire olía a tierra húmeda y a las primeras hojas de otoño. Cuando llegaron, Martín sintió un escalofrío. Aquí yacía el hombre que le había dado la vida, pero no la crianza. Eduardo se arrodilló con dificultad frente a la lápida y con voz entrecortada, por el esfuerzo y la emoción, comenzó a hablarle a su viejo amigo, como si estuviera allí presente. Le contaba que había cumplido su promesa de cuidar a su hijo, que Martín había crecido fuerte y... Bueno, las palabras fluían entre pausas para recobrar el aliento. Martín permaneció de pie, observando cómo las nubes proyectaban sombras móviles sobre las tumbas. Al regresar al auto, Eduardo parecía más liviano, pero su respiración se había vuelto más trabajosa. A mitad de camino tuvo un ataque de tos tan violento que tuvieron que... La habitación del hospital envolvía a Luis entre el pitido rítmico de monitores y el olor a desinfectante. Martín observó cómo su padre adoptivo, con manos temblorosas, extraía una pequeña libreta desgastada de la mesita junto a la cama. Sus dedos, ahora frágiles, pasaban las páginas amarillentas con nombres y números telefónicos anotados con tinta azul desvanecida. «¡Son los que quedamos!», susurró Luis mientras extendía la libreta hacia Martín. Cada nombre representaba un superviviente, una historia que merecía ser preservada del olvido. En sus ojos cansados, Martín reconoció una mezcla de urgencia y resignación. Luis confesó entonces algo que nunca había dicho. Durante años había vivido con el temor de no ser suficiente, de no haber llenado el vacío del padre biológico que Martín nunca conoció. Mientras las sombras de la tarde se alargaban por las paredes blancas, el hombre enfermo le pidió a su hijo que completara lo que él no pudo terminar: documentar la verdad, preservar la memoria colectiva de aquellos que fueron silenciados. Los tubos y cables parecían atrapar a Luis en una telaraña medicinal, pero su mirada permanecía clara y decidida. Con un esfuerzo que evidenciaba su deterioro físico, Luis sacó de debajo de la almohada una pequeña caja de madera. Dentro, sobre terciopelo desgastado, descansaba un reloj de bolsillo con las iniciales AR grabadas en la tapa posterior. «Era de tu padre», explicó con voz quebrada. «Lo guardé para...». Esa noche, de vuelta en casa, colocó el reloj de Eduardo sobre la mesita. De noche, junto a la lámpara de Luis, abrió la tapa y observó el movimiento pausado de las manecillas, testigos silenciosos de un tiempo que no conoció. Sus dos padres habían sido tan diferentes. Uno, un soñador que se marchó demasiado pronto; el otro, un hombre práctico que permaneció hasta el final. Entre las páginas del diario que Luis había guardado, encontró una fotografía descolorida de Eduardo sosteniendo a un Martín bebé. Al reverso, una caligrafía desconocida, para que sepa quién fue su padre. Martín trazó las letras con la punta de los dedos, reconociendo ahora la misma curva en su propia escritura. El secreto nunca había sido una mentira, sino un acto de protección entre dos hombres que, cada uno a su manera, lo habían amado incondicionalmente. Apagó la luz, pero dejó las cortinas abiertas. La luna iluminaba los dos retratos sobre su escritorio, mientras el reloj de Eduardo marcaba el tiempo con un ritmo constante y sereno, como un corazón que nunca dejó de latir.
Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.